una presentación que di la semana pasada a la gente de la industria de vitíligo, así que estaba un poco bien básica en la parte científica, pero traté de meterle algo que pueda ser más interesante para ustedes. Bueno, como decía Cristian, yo trabajo un poco con modelos biofísicos y en realidad tengo una lista larga de colaboradores porque esta no es una cosa muy simple hacer. Es una cosa que necesitamos harta interacción entre físicos y biólogos y mucha gente. Bueno, probablemente ustedes saben lo que es un ecosistema marino, pero esta es una foto de la Antártica, así que en realidad la idea aquí es mostrar que uno de los mayores desafíos que uno tiene es tratar de entender todas estas interacciones entre distintos componentes de la trama trófica, ¿no? Entonces, generalmente uno puede hacer experimentos de laboratorio para tratar de entender estas relaciones, pero ya cuando queremos poner la parte ambiental se nos vuelve un poco más complicado. Sobre todo si consideramos las distintas escalas espaciales y temporales. Este gráfico muestra las escalas de tiempo en el eje Y y las escalas espaciales, y cada uno de estos circulitos representan distintos procesos físicos y cómo la intersección entre ellos, cómo interactúan entre todos esos procesos. Por ejemplo, los blooms de fitoplancton generalmente tienen escalas temporales entre una semana y un mes, y escalas espaciales entre 100 metros y 1 kilómetro. Entonces, bueno, y tenemos acá todo lo que tiene que ver con el clima y el cambio climático y todo eso, que ya tenemos unas escalas del orden de miles de kilómetros. Entonces, si más encima queremos incorporar estas relaciones dentro del ecosistema, ahí ya le ponemos más dificultad al asunto. Entonces, si queremos un poco dividir estas cosas, decimos, bueno, tenemos muchos procesos biológicos, ciclos biogeoquímicos, necesitamos saber las abundancias de fitoplancton, zooplancton, peces, interacción, predador-presa, y más encima queremos saber la dinámica de las poblaciones, cómo los individuos se relacionan entre ellos, ¿no? Muchos de estos procesos biológicos que salen aquí dependen de ciertas variables medioambientales, principalmente nutrientes, pero también temperatura, salinidad, pH, afectan mucho estos procesos y afectan mucho de la fisiología de distintas especies. Y a su vez estas variables ambientales están conducidas por procesos físicos, ¿no? Entonces tenemos corrientes, descargas de río, afectan salinidad, afectan temperatura, y eso a su vez afectan ciertas interacciones, ciertas abundancias de especies. Entonces, una forma y a su vez, el proceso físico, tenemos la atmósfera, que es lo que conduce esto principalmente. Entonces, una aproximación en la que yo estoy interesado para poder hacer todas estas relaciones es usar el modelo numérico. Entonces, si pudiéramos separar así en grandes rasgos estos modelos, tenemos, bueno, modelos atmosféricos que sirven para forzar modelos físicos que son de circulación principalmente y de propiedades aerodinámicas del sistema. Eso a su vez están un poco relacionados a modelos biogeoquímicos que ven todo lo que tiene que ver con los ciclos de nitrógeno, ciclos de carbono, con fitoplancton, zooplancton, y a su vez también podemos agregar modelos poblacionales de dinámica de población y modelos que se especifican en el individuo, que son modelos basados en el individuo, o IBM, que es como el nombre más común. Entonces, al menos lo que yo voy a presentarles ahora son unos ejemplos de modelos físicos
relacionados a modelos poblacionales y a modelos basados en el individuo. Y voy a mostrar un ejemplo de resultados de mi tesis de doctorado y un trabajo que hemos estado haciendo como parte del postdoc que estaba haciendo en el Dominion University. Y básicamente estos modelos los forzamos con modelos físicos para poder tener una idea o tratar de explicar ciertos mecanismos que uno ve en algunas de las especies que están relacionadas principalmente a pesquería. Entonces, al menos para esta charla, voy a ver tres temas. Primero que nada, cómo aplicamos estos modelos a la dispersión de larvas de ostra. Y también cómo hemos usado uno de estos para ver las dinámicas de las poblaciones de almeja. Estos dos trabajos son en la costa este de Estados Unidos, porque es donde yo hice mi doctorado. Y al final voy a hablar un poco cómo vamos a aplicar estos modelos al trabajo que voy a hacer acá en el grupo, con el proyecto MUSER. Entonces, solo para darle una idea general, todos estos estudios están aquí, bueno, Chile estamos por acá, ustedes saben harto geografía, así que estamos aquí en la costa este de Estados Unidos y una zona que se caracteriza por tener una plataforma continental bastante ancha, a lo contrario que observamos acá frente a Chile. Y tenemos bahías o estuarios bien grandes que son un aporte constante de agua dulce en toda esta región. Y además tenemos intrusiones de la corriente del Labrador que fluye hacia el sur, interacciones aquí de la corriente del Gulf Stream, la corriente del Golfo. Entonces es una zona bien dinámica. Primero que nada, el término de la ostra. Las ostras son una de las pesquerías más importantes en la costa este, principalmente en la bahía de Delaware. Mucha gente depende de las pesquerías de ostras. Además que son súper importantes para la filtración de metales y en general filtran altos volúmenes de agua. Y a su vez funcionan los arrecifes de ostras. Estas son poblaciones naturales que están en el fondo. Entonces eso sirve de hábitat para muchos otros organismos. Entonces un poco para explicarle por qué queríamos estudiar la ostra. Básicamente, esta es la bahía de Delaware. Los distintos colores representan distintas poblaciones de ostras. Entonces hay un gradiente de sobrevivencia acá que está relacionado a los cambios de salinidad. Y eso básicamente porque las poblaciones de acá, más hacia la cabeza del estuario, están afectadas por una enfermedad que ataca a esta ostra, entonces causa alta mortalidad. En cambio, el parásito que provoca esta enfermedad no sobrevive bien en las aguas dulces. Entonces esto genera un gradiente en mortalidad de la ostra. Entonces, ese gradiente está determinado por estas enfermedades que afectan a estos organismos. Entonces, básicamente, si tenemos, así como para poner una forma esquemática, lo que pasa es que al estar estas poblaciones más expuestas a enfermedades generan genes resistentes a esta enfermedad, ¿no? En cambio, las poblaciones que están más hacia las aguas dulces, como no son afectadas por esta enfermedad, no tienen estos genes. Entonces hay un problema interesante acá que la transferencia de genes y cómo eso puede afectar a que todas las poblaciones sean más resistentes era un tema que nos importaba. Y como las ostras, una vez que se asientan en el fondo, la única forma de transmitir genes es a través de la fase larval. Entonces todos los intercambios entre las poblaciones era nuestro interés. Este es el típico ciclo de vida de la ostra y de muchos otros organismos. Entonces desovan, después larvas suben a la superficie
y después de 2 o 3 semanas se asientan nuevamente en el fondo. Y aquí este no es un proceso en 2 dimensiones. Entonces, siempre hay corrientes que las transportan a otras poblaciones. Entonces, necesitamos saber un poco cómo es la circulación y cómo esa circulación afecta este proceso de dispersión. Entonces, para hacer esto, lo que hicimos fue, usamos un modelo físico que es ROMS, y este es un modelo que estaba configurado para la bahía de Delaware. Y este modelo tiene un módulo que permite liberar partículas, digamos larvas virtuales, y uno las libera y las puede seguir en el campo de velocidad. Entonces tenemos por cada partícula una posición en 3 dimensiones, y además tenemos la temperatura y la salinidad de esa posición en el modelo. Y bueno, primeramente el modelo ha sido validado para la zona, y es lo primero que uno hace cuando va a trabajar con este tipo de cosas, asegurarnos que el modelo es representativo, si no, no tiene ningún significado, no es aplicable lo que estamos haciendo. Entonces lo que hicimos acá fue, usando la posición y la temperatura y la salinidad del modelo, forzamos un modelo para las larvas de ostras. Y este es un modelo que también estaba desarrollado previamente. Entonces creamos que para cada partícula virtual ahora tenemos desarrollo y tenemos conducta de esta partícula. Entonces nosotros incluimos esas ecuaciones en el modelo. Así tenemos la velocidad vertical de la partícula, tenemos la velocidad en la que nadan, la velocidad de asentamiento, y todo eso nos sirve para al final tener la posición de las partículas basada en el transporte físico y biológico, no solamente como una partícula pasiva que se mueve por las corrientes, pero responde a las características fisiológicas del individuo. Y solo para darle una idea, por ejemplo, este es el modelo larval, que tiene el cambio de tamaño en el tiempo dependiendo de una serie de factores. No voy a entrar en detalle acá, pero a su vez todos estos factores dependen de temperatura, dependen de salinidad, al menos para el caso de la ostra. Y en realidad, cuando tenemos el modelo lagrangiano en el modelo de circulación, y lo que hacemos acá, le agregamos esta componente biológica, le agregamos la velocidad vertical de la partícula. Así tenemos un modelo más completo que solamente siguiendo las partículas como derivadores pasivos. Este es para dar una idea del dominio del modelo. Esta es la resolución, estos son en metros. Entonces, por ejemplo, en esta zona de acá tenemos una resolución de alrededor de 200 o 400 metros, y este se va extendiendo hacia afuera sobre la plataforma. Y bueno, acá hay algunas características del modelo, pero básicamente teníamos 20 niveles de profundidad, los cuales hacíamos las simulaciones. Uno incluye los aportes de agua dulce de los ríos en estos modelos, y también trabaja con las condiciones forzantes para la marea, y tenemos condiciones atmosféricas que forzan el modelo, o sea, viento, radiación y esas cosas. Entonces lo que tratamos de hacer acá fue reproducir las mismas locaciones de las poblaciones naturales, y liberamos partículas en estas posiciones acá que lo muestran en este panel. Y solamente como este proceso larval se ocurre durante los meses de primavera-verano, nos enfocamos en 5 años de entre junio y septiembre, que es el verano en el hemisferio norte, y liberamos partículas cada 5 días. Entonces queríamos saber un poco si hay variabilidad interanual y si hay variabilidad estacional. Esta es una película que muestra un poco cómo es la dispersión. Aquí tenemos el tamaño de las larvas, ya que tenemos un modelo de desarrollo, podemos saber el tamaño de las larvas, y sabemos que después de que alcanzan cierto tamaño, estas se asientan. Acá tenemos la salinidad que fue encontrando la partícula en cada posición, y la temperatura. Básicamente aquí liberamos en 2 sitios para tener una zona donde está agua dulce y una zona de agua
más salada. A ver si funciona. Entonces, básicamente los días están acá y podemos ver que entonces, si ven, por ejemplo, las partículas que fueron liberadas en esta zona crecen más rápido que las partículas que son liberadas en aguas más no sé por qué no funciona. Entonces, al final de alrededor de 30 días, uno tiene que las partículas que se fueron liberadas aquí alcanzan un tamaño más efectivo para asentarse en menos tiempo. Entonces son más, la sobrevivencia de esas partículas es mayor que las anteriores. Y eso está relacionado a la salinidad que encuentran. Y salinidad es uno de los factores que uno agrega al modelo que ayuda al desarrollo de estas partículas. Lo mismo que temperatura, pero temperatura uno ve que es relativamente la misma, bien homogénea en todo el perímetro. Entonces, usando eso, nosotros calculamos la sobrevivencia estelar. Y básicamente esto es para un año y son diferentes tiempos de liberación. Y en realidad, las partículas que liberamos en esta zona tienen alta mortalidad. Y la mortalidad decrece hacia las zonas más cerca de la boca. Y eso otra vez está relacionado a la salinidad. Esta es una regresión entre estos datos de acá y esto. No es igual es 50%, pero básicamente las ubicaciones de la población en esta área de mar cerca de la cabeza del estuario están más afectadas por la salinidad. Y si vemos todos los años, básicamente un promedio anual para los 5 años, y lo comparamos a la descarga de los ríos, tenemos que años que hay baja descarga de río, hay más sobrevivencia de ostras. Y eso tiene que ver porque al incrementarla, al disminuir la descarga, hay mayor salinidad. Cuando aumenta la descarga del río trae más agua dulce, entonces la salinidad disminuye y son esos 2 años que están ahí con baja sobrevivencia. Y a su vez uno puede calcular estas matrices de conectividad que dicen básicamente qué porcentaje de una población va hacia otra población. Y por ejemplo esto dice que esta área de aquí, que es esta parte más cerca de la boca del estuario, tiene mayor retención. Y en esta área también están las concesiones para la gente que hace cultivo de la ostra. Entonces se ven más beneficiados. Después hubo un trabajo posterior a este en que usaron un modelo genético para ver si en realidad la dispersión del alga fue efectiva en intercambiar genes resistentes a la enfermedad. Y encontraron que hay otros procesos como mortalidad que son más efectivos en controlar la transmisión de genes que realmente lo es el transporte del alga. Entonces, usando una aproximación similar de acoplamiento al modelo, después investigamos, bueno, voy atrás. Entonces con eso básicamente podemos ver cómo la interacción de el acoplamiento de estos modelos sirve para para entender estas dinámicas de dispersión, y algo que la gente de la miticultura está interesada porque hay este problema con las semillas, que no se sabe qué está pasando con las larvas. Y este no es lo que vamos a hacer inmediatamente ahora, pero es una de las ideas que tenemos a futuro, de utilizar algo así para ver qué está pasando con las semillas de los mitilos. Ahora, para un ejemplo de las poblaciones, este otro trabajo que hicimos con almeja, también en la misma área, en donde tenemos una de las pesquerías más importantes también.
el valor de la pesquería alrededor de 30 millones de dólares. Aquí hay una de las almejas son bien grandes. Y son botes que son los que salen a hacer la pesquería. Y estas almejas están en el fondo también, en los fondos arenosos. Y este es como se ve un bote, yo una vez que ha sacado bastante almeja, y en realidad entre 1 y 3 días estos botes pueden hacer alrededor de $50.000. Entonces es bien importante para la economía del sector. Entonces el problema que están teniendo ellos es que los desembarcos de almeja han ido cambiando. Entonces este gráfico, este es tiempo del 1979 al 2008. La línea azul es esta región de acá y la línea celeste es esta región de acá. Entonces si ven este gráfico, ha habido un cambio en los desembarcos de almeja. En esta región de acá han incrementado los desembarcos, en cambio en la otra región han disminuido. Entonces, lo que esto produce es que, por ejemplo, todos los barcos que salen de esta zona ahora tienen que ir más lejos a pescar. Entonces eso tiene varias consecuencias a la pesquería. Entonces, las hipótesis que hay que tratan de explicar esto lo han asociado a un cambio en la temperatura del fondo del mar, que debido al cambio climático, al calentamiento de las aguas, esto puede producir que las almejas que están en el fondo básicamente se vayan corriendo porque ellas dependen más de aguas más frías para sobrevivir. Entonces al incrementar las temperaturas, sobre todo en esta región, hay mayor mortalidad de la almeja. Entonces básicamente las poblaciones de aquí están desapareciendo o se están moviendo hacia zonas más hacia el norte y más fuera de la plataforma. Entonces eso es básicamente lo que queríamos estudiar con esto. Y usamos una aproximación similar. Teníamos un modelo basado para un individuo de almeja, en el cual usa variables ambientales como temperatura y alimento, y eso afecta mucha de la fisiología de la almeja, como tasas de respiración, tasas de filtración, asimilación, y eso a su vez tiene un impacto en lo que es reproducción y el tamaño de la almeja. Entonces pasamos aquí de cómo nos afecta el ambiente a cómo eso afecta la biomasa de la almeja. Y al menos para este estudio nosotros nos concentramos en temperatura, básicamente. Tuvimos alimentos bien difíciles de obtener, así que mantuvimos un alimento constante que nos permitiera solamente ver los efectos de la temperatura. Y otra vez aplicamos un modelo hidrodinámico que teníamos para la región, y con eso lo que hicimos básicamente, tomamos posiciones en distintos puntos en esta área, y para cada uno de estos puntos extrajimos el valor de temperatura. Y este modelo tuvimos la suerte que estaba configurado para correr por 50 años. Entonces podríamos ver en una escala de tiempo mayor qué estaba pasando cómo los cambios de temperatura que se veían afectaban la fisiología de la almeja, y si eso tenía alguna relación con estos incrementos, este calentamiento del fondo marino que otros papers habían mostrado. Entonces, una vez que corrimos esto muestra las densidades poblacionales. Tenemos tiempo, 50 años, del 58 al 2006, y este es el número de individuos por metro cuadrado. Y acá los distintos paneles representan estos de acá de la zona norte, por decirlo así, y acá en la parte de abajo estos de la zona sur. Si ustedes se fijan, pues, al menos en la zona norte no hay mucha variación en las densidades de población, pero acá hay cierto periodo de tiempo en que hay una disminución considerable de la abundancia de la almeja, y sobre todo en esta zona cerca de la plataforma interior y en la mitad de la plataforma continental.
Entonces, como una forma de realzar esos cambios, nosotros usando esta ecuación logística básicamente calculamos una mortalidad relativa, que es lo que muestra este panel de acá. Entonces, vemos que habían algunos eventos de mortalidad bastante considerables. Y este modelo incluye mortalidad ambiental y también incluye mortalidad por pesquería, pero en este caso solamente estamos viendo la mortalidad por efecto medioambiental. Entonces, otra vez, si tenemos el mismo tipo de gráfico, vemos que algunos años como el 95 ocurre como un pic a lo largo de la costa, en el que se observa alta mortalidad de almejas, sobre todo en la zona cerca de la costa. Entonces esto como que tiende a coincidir con la idea de que las poblaciones más cerca de la costa se ven más afectadas que las poblaciones que están más afuera. Y eso, la profundidad es distinta, entonces hay mucho más un estrés en esa zona para estas poblaciones. Entonces, si comparamos eso con la temperatura, por ejemplo, este gráfico muestra, tenemos los meses del año y acá están los años. Entonces, este periodo el primavera-verano, ¿cierto? Entonces, la línea negra aquí es esta mortalidad que calculamos. Y esta tiende a coincidir cuando tenemos periodos de mayor temperatura, producen estos picos de mortalidad, básicamente. Entonces hay una relación entre temperatura y mortalidad, pero no se ve como que esto fuera una tendencia a largo plazo, sino que parece estar más que nada manejada por estos episodios de incremento de temperatura. Y a su vez, si hacemos para todos los sitios, básicamente encontramos el mismo resultado. Tenemos estos picos de mortalidad asociados a años en el cual la temperatura ha sido más fuerte. Este es básicamente una regresión entre mortalidad y temperatura, y ve que las correlaciones son mayores en las zonas que están cerca de la plataforma. Está ordenado de norte a sur y de inner shelf hacia el océano más abierto. Entonces son estas básicamente en la zona sur y en la zona cerca de la costa que se ven más influenciadas. Y también calculamos las tendencias, pero estos son valores súper bajos, de 10 elevado a menos 3, entonces no son muy significativas. Entonces, básicamente, lo que nosotros no encontramos que hay un cambio gradual en temperatura como lo que se está sugiriendo, sino más bien que son estos eventos que provocan mortalidad de la almeja. Y si estos eventos son más repetitivos en el tiempo, tienden a verse como una tendencia, pero en realidad no es así. Y bueno, este fue un trabajo que está recién publicado en el Journal of Marine Systems, y así que si alguien tiene interés, les puedo mandar el link. Entonces, para terminar un poco, hemos visto cómo estos modelos se pueden acoplar para saber distintos procesos, tratar de ver distintos procesos que están afectando el individuo en particular. Entonces ahora lo que vamos a tratar de hacer para el proyecto MUSER es tratar de